Muy buenas amigas y amigos que sintonizan este canal y que han tenido a bien vernos una vez más. Les damos la bienvenida a esta nueva serie de videos, digamos nuestra segunda temporada de grabación de estos contenidos que buscan justamente ayudar a difundir el conocimiento de la historia y servir de alguna manera como un respaldo o un apoyo para mis estudiantes que ven clases en la coyuntura mundial que se ha producido por la pandemia del COVID-19 o el coronavirus, que ha obligado a muchos países, entre ellos a Venezuela, a dar las clases en la modalidad virtual o a distancia. Entonces, bueno, haciendo un gran esfuerzo porque las condiciones de este país lo impiden, hemos estado grabando videos y bueno, sorteando las enormes dificultades que hay en el país con el servicio eléctrico y sobre todo la conexión de internet. Vamos a continuar grabando nuestros videos, vamos a seguir la línea que nos habíamos trazado con respecto al ciclo de videos que corresponde tanto a la materia que doy en la Universidad Católica Andrés Bello, Cultura y Modernidad, o Historia de la Cultura 2, que sería el equivalente a Historia Universal Moderna, y también a la materia que he tenido el gusto de dar en la Universidad Central de Venezuela, Historia Universal Moderna. Entonces, bueno, hoy vamos a ver el tema de la Contrarreforma, que nos va a permitir cerrar el ciclo que se inició justamente con el tema de la Reforma Protestante. Ahora vamos a hablar de la Contrarreforma Católica o Reforma Católica, que nos va a permitir justamente cerrar esa etapa y avanzar a otros temas. Con este video, que esperamos no sea tan extenso, también tenemos la intención de manifestar nuestro deseo de colaborar y continuar difundiendo la historia para que ya alumnos o no alumnos puedan tener una forma más o menos amena, más o menos diferente de acercarse a lo que tiene que ver con el conocimiento de los hechos históricos sociales que involucran al ser humano. Bien, entonces bueno, vamos a entrar ya en materia, vamos a hablar de lo que nos corresponde hoy en día. Pasemos pues a hacer una definición de la Contrarreforma. Se conoce pues como la Contrarreforma a la respuesta que dio la Iglesia Católica ante el movimiento protestante en Europa, y también fue el intento de organizar desde las estructuras internas del catolicismo un proceso de renovación, de reforma, de cambio para precisamente continuar en la cristiandad occidental, teniendo un papel importante el catolicismo. El término contrarreforma es un término que muchas veces no gusta a ciertos sectores católicos porque suena como que es una negación a la reforma y no es como tal una reforma. Ciertos sectores prefieren utilizar el término reforma católica, y nosotros consideramos que ambos términos son igualmente válidos, porque en este caso la palabra contrarreforma buscaría de alguna manera neutralizar la avanzada del protestantismo, que se considera desde el punto de vista católico un error desde la fe, y por otro lado era otra reforma que se estaba intentando hacer desde este ámbito eclesiástico. Entonces, por lo tanto, se puede utilizar desde nuestro punto de vista el término tanto reforma católica como contrarreforma católica, porque justamente lo que hay acá es una respuesta, una reacción, un tome de cuenta por parte de la Iglesia Católica de una situación que se está produciendo y que está amenazando tanto la estabilidad del mundo cristiano como la autoridad moral y su importancia social como institución. Entonces, bueno, eso vendría a ser la Contrarreforma, que se va a desarrollar sobre todo en la segunda mitad del siglo XVI y se va a extender a todo ese siglo. ¿Ok? Entonces, con eso, bueno, definimos este término. Ahora vamos a ver las causas o antecedentes que pueden explicar este acontecimiento. La primera de esas causas, que corresponde lógicamente a este periodo, tiene que ver cómo la Iglesia va a responder. La primera causa, naturalmente, tiene que ver con la expansión del protestantismo, el avance de la reforma protestante, ya sea el luteranismo en Alemania, el
calvinismo en Suiza y también en Holanda y en Escocia, y por supuesto el anglicanismo principalmente en Inglaterra, había generado una enorme preocupación porque no era una simple rebelión local contra las autoridades religiosas católicas, sino que era un deseo de ruptura de la unidad del cristianismo. Ya no querían seguir formando parte del catolicismo los cristianos que se encontraban en esos países, y querían formar iglesias nacionales. Entonces esa primera causa naturalmente genera una preocupación ante el avance de esa confesión religiosa. Y la segunda causa de la Contrarreforma católica es el deseo de un conjunto de religiosos católicos de distintos grados y niveles. Estamos hablando desde sacerdotes, monjes, obispos, cardenales y por supuesto papas, de querer iniciar mejoras dentro de la institución católica, mejoras dentro de la iglesia como cuerpo social. Hay un afán de modernizar y devolver el prestigio moral y social que tenía la iglesia como institución ante las personas. Recordemos que la causa inicial de la reforma es el disgusto que tiene mucha gente en Alemania, en Francia y en Inglaterra con el clero. Da la impresión de que el clero es un conjunto de personas corruptas que no están cumpliendo su labor, que es fundamentalmente una labor moral. Y la Contrarreforma busca precisamente cambiar eso. No solamente es un cambio de imagen, sino que hay un sincero deseo de que la iglesia recupere su autoridad moral. Muchas veces cuando se estudia el tema de la Contrarreforma, nada más se quiere destacar como única causa la primera, es decir, la respuesta de la Iglesia Católica ante el avance protestante, y no se toma muy en cuenta esta segunda. Y esto es realmente, yo creo que una de las causas más importantes de este fenómeno, de este momento histórico, porque hay un deseo dentro de un grupo de católicos muy sinceros de querer cambiar lo que está mal, de reformarlo. Hay un afán de modernizar y volver a un prestigio bien ganado que tenía la iglesia ante la sociedad y ante las personas, y bueno, justamente por eso va a comenzar un proceso de cambios internos, un proceso, digamos, institucional. Si bien la reforma protestante fue un proceso de cambios, pero con ruptura y cambios fuera de la institución religiosa católica, la Contrarreforma va a implicar un proceso de reformas internas, de cambios dentro de la estructura sin rupturas. ¿Ok? Por eso es que la reforma se considera más que una rebelión, una revolución religiosa. Y la Contrarreforma va a ser en este caso un proceso de revolución interna, de mejoras institucionales. Bien, cuando hablamos ahora del desarrollo, vamos ahora a hablar del desarrollo y las respectivas características que vamos a ver. Notamos que el proceso de la Contrarreforma se puede explicar con un esquema. En estas clases virtuales no puedo utilizar las pizarras, por las cuales soy relativamente conocido y famoso por mis alumnos, pero he aprovechado la oportunidad para hacer algunos gráficos que pueden facilitar el conocimiento de los objetivos que vamos a dar aquí en clase. En el periodo de la Contrarreforma, como pueden ver acá, las medidas que se van a tomar se pueden explicar con un conjunto de elementos. La primera, que es la que vamos a destacar acá, esto fue colocado en un orden cronológico, va a ser la creación de órdenes religiosas, nuevas órdenes religiosas. En la Iglesia Católica, quienes ejercen el papel de sacerdotes, monjes o religiosas son personas que pertenecen a órdenes religiosas. Algunas de estas son muy conocidas: los teatinos, los capuchinos, los jesuitas y las ursulinas. Esta última es un conjunto de monjas. Nosotros destacamos aquí el papel de los jesuitas, conocidos como la Compañía de Jesús. Este es su lema y este es su santo fundamental, San Ignacio de Loyola. Bien, esta orden religiosa
va a ser, digamos, la más famosa en la Contrarreforma, porque además se va a configurar como una orden muy vinculada al campo de la intelectualidad, al campo de la cultura y la educación, y eso va a ser un instrumento muy importante para el avance de la Contrarreforma. La segunda medida cronológica es la que corresponde al Tribunal del Santo Oficio y la Inquisición, que va a ser muy conocido porque va a juzgar a un grupo de personas y los va a llevar a la temible hoguera. Este es uno de los puntos más polémicos y, digamos, de más negra recordación dentro de la Iglesia Católica, pero ya vamos a discutir cómo debe ser este punto. Y finalmente, bueno, dentro de este proceso de la transformación del Santo Oficio de la Inquisición, se va a crear el índice de libros prohibidos. Esto es como una consecuencia de este punto. Y finalmente, el Concilio de Trento. El Concilio de Trento es una asamblea de obispos y cardenales. Los concilios justamente se caracterizan por cumplir con esa labor de reunirse para discutir los temas de la fe. El Concilio de Trento va a poner las bases legales dentro del catolicismo para esta modernización. Una consecuencia del Concilio de Trento va a ser de alguna manera esto, el arte barroco, que a veces no se incluye dentro de la Contrarreforma. Quisiera también destacar, como pueden ver acá en este gráfico, el papel de los papas durante este periodo. Muchas veces cuando la gente se acerca a esta situación no lo ve en orden cronológico y desconoce quiénes son los protagonistas. Digamos que el padre fundamental de este proceso va a ser el Papa Paulo III o Pablo III. Él es el que va a iniciar la aplicación de estas medidas y posteriormente sus sucesores, hasta Pío IV, van a ser los que van a motorizar este cambio fundamental para el catolicismo, para la historia tanto de las religiones como de la historia del continente europeo y también del mundo occidental. Entonces, bueno, estas medidas que estamos analizando, que estamos viendo acá, ¿cómo se van a desarrollar? Bueno, vamos a hablar entonces de los distintos casos que estamos mencionando acá y cómo va a empezar a esto. Ante el avance de la reforma, los primeros papas, ya sea León X o Clemente VII, no habían reaccionado como debe ser ante lo que estaba ocurriendo. Parecía que ellos estaban ciegos ante la magnitud de lo que había sucedido. Por lo tanto, ellos pensaban que eso era apenas una lejana rebelión que podía acabarse con represión, con la ayuda de los poderes, en este caso del emperador Carlos V de Alemania, que era católico, y no reaccionaron con la respectiva fuerza. Es Paulo III el que precisamente quiere que la reforma empiece a tomar vida dentro del catolicismo, pero dentro de la institución. ¿Y qué hace él? Él comisiona a dos cardenales, el cardenal Contini y el cardenal Carafa, para que visiten distintos territorios en Europa y vean el estado, la situación de lo que está pasando dentro del catolicismo. Ellos elaboran informes donde hablan precisamente de que hay parroquias abandonadas, a pesar de que el cura está allí, o parroquias donde el cura se sabe que tiene una mujer, se sabe que tiene hijos, hay sacerdotes que no conocen la doctrina, o sea que llegaron a curas prácticamente por casualidad, pero no se saben el credo, no se saben bien el Padre Nuestro, no saben latín. Hay casos donde los miembros de un monasterio lo que están es preocupados por hacer dinero, por prestar dinero, lo que se preocupan es por tomar, por beber, y esa situación había creado una situación que socialmente se veía mal ante las personas, ante el mundo. La iglesia se estaba viendo como una especie de institución corrupta, de inmoral, y la autoridad moral es lo más importante que tiene que tener en este caso un cuerpo religioso. ¿Por qué? Bueno, porque las religiones tratan de temas espirituales y temas morales. Si no hay autoridad moral no se puede hacer nada. Es como que un policía que es corrupto hable contra la gente y le diga que no roben y no maten. O un profesor que no sabe de matemática le está diciendo a los alumnos que tienen que aprender bien sobre la lección.
o un médico que no sabe su función, mata a los pacientes, les empeora las enfermedades y pretende hablar como si él fuera un garante de la salud. Entonces el Papa Paulo III empieza a tomar en cuenta esos informes para iniciar justamente una serie de cambios. Entonces, bueno, ¿cómo se va a ir motorizando esos cambios? Bueno, vamos a ver en el desarrollo el primero de esos elementos, la aparición de nuevas órdenes religiosas. Las órdenes religiosas, como ustedes saben, son los distintos cuerpos con el cual se subdivide los fieles, los religiosos, los sacerdotes, los monjes o los religiosos, lo que uno coloquialmente llama hermanos o hermanas, las monjas, dentro de la iglesia. Obviamente no todos son iguales. Hay unas órdenes muy antiguas, prácticamente desde la Edad Media. La orden de San Benito, por ejemplo, es la más antigua, que tiene que ver con monasterios. Y la Iglesia Católica buscaba precisamente, tenía que buscar una renovación desde abajo. Y esa renovación va a surgir justamente porque en Italia, que va a ser uno de los centros de la Contrarreforma, varios sacerdotes se reúnen en lo que se llamaban los oratorios. Los oratorios eran lugares, como lo dice el nombre, para orar, pero también para discutir. Y había algunos que se habían conformado. Había uno donde participaba el cardenal Carafa. Se llamaba el oratorio del buen amor o el oratorio del amor divino, del amor a Dios. En esos oratorios se discutía precisamente de la crisis que había en el catolicismo, y los que participaban allí se habían convencido que lo que se necesitaba era reforzar la piedad religiosa. Cuando hablamos de la piedad, la palabra piedad no es solamente el sinónimo que nosotros hoy en día podemos entender como compasión, como que seas amable, que comprendas. Piedad también quiere decir en este caso fervor religioso. Una persona piadosa, en este caso en términos religiosos, es una persona que manifiesta muy vivamente, muy completamente su fe religiosa. Entonces, en las discusiones de ese oratorio se había destacado la necesidad de que la iglesia necesitaba buenos y nuevos sacerdotes, nuevos, abundantes y buenos sacerdotes, para que le llegaran a la gente, para que precisamente la gente recobrara su confianza a la institución. Entonces van surgiendo nuevas instituciones religiosas, en este caso nuevas órdenes. La primera viene a ser la de los teatinos. Se llaman así porque el cardenal Carafa era obispo de una ciudad llamada Teatos, en Italia. Y bueno, tomaron ese nombre religioso. Luego, la siguiente va a ser la orden de los capuchinos, que es muy conocida porque es una variación de la orden franciscana, y se les conoce porque tienen una capucha en su sayal, en su traje de monje. Y posteriormente va a surgir la de San Ignacio de Loyola, la famosa Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús se va a convertir en la más importante y famosa de las órdenes religiosas de la Contrarreforma, e incluso es una de las más famosas en el catolicismo, según algunas estadísticas que había revisado. Es la más numerosa hasta el momento en el catolicismo para el año 2019-2020, y esa orden va a surgir en España. Aparte de Italia, de España va a ser otro de los núcleos donde va a surgir la Contrarreforma. La Compañía de Jesús se funda por San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola es un personaje fundamental para el catolicismo. Ya vamos a proceder a hablar un poco de él. Y debido al éxito de la Compañía de Jesús, también van a surgir en Italia una orden religiosa femenina de monjas que es conocida como las Ursulinas. Ellas, justamente a imitación de la Compañía de Jesús, crean justamente una orden religiosa. Bien, ¿qué hablamos cuando mencionamos aquí a San Ignacio de Loyola, este santo? Bueno, San Ignacio de Loyola es un caso bien interesante porque él es una de estas personas que estamos mencionando que no forman parte del clero. Se va a convertir en sacerdote y va a poner la idea de la reforma desde abajo. Él tiene una piedad religiosa
que justamente desea destacar. San Ignacio de Loyola había nacido en el País Vasco, en Euskadi, al norte de España. Había nacido en Aizpetia. San Ignacio de Loyola era militar y como había nacido en cuna de una familia noble, había tenido la condición de portar armas. Era hombre de armas, era caballero, por decirlo de alguna manera. Él fue herido durante el sitio de Pamplona, en una guerra que hubo entre España y Francia. Él quedó herido de un disparo de una bala de cañón en la pierna. Aquí hay una escultura donde se muestra a San Ignacio. Esta es una escultura actual donde se le muestra cuando los soldados franceses lo deciden llevar hasta su casa en Loyola, en Azpeitia. Durante la convalecencia, San Ignacio le pidió a su hermana que le llevara libros de caballerías, libros de guerra, pero su hermana, que era una mujer muy religiosa, le llevó libros sobre la historia de los santos, y San Ignacio se vio profundamente impresionado de leer esas historias, en concreto la de Santo Domingo de Guzmán, y él consideraba que si los soldados arriesgaban su vida por una causa, los santos también eran soldados que arriesgaban su vida, pero por una causa que a él le parecía mucho más importante, una causa mayor, que era la causa de Dios. Entonces, bueno, San Ignacio decide, al recuperarse, abandonar la vida civil y la vida militar. Él decide ir a Barcelona, a Cataluña. Él va a donde el famoso monasterio de Montserrat y le da a la Virgen su espada. Renuncia a esa vida y en algunas cuevas alrededor del monasterio de Montserrat, las cuevas de Manresa, él tiene momentos de meditación, momentos de retiro, y ahí va preparando lo que se va a llamar los ejercicios espirituales, que es su mayor obra intelectual y también espiritual. Esos ejercicios espirituales serían el equivalente como un método de introspección de una persona. Esos pueden ser de 7 días o 4 semanas, según sea el caso. Y con los ejercicios espirituales se buscaba que la persona mirara dentro de sí, encontrara sus defectos, encontrara sus vicios, pero también sus virtudes, sus méritos, y las pusiera al servicio de Dios. Antes de la llegada del yoga y la aparición de las meditaciones orientales, durante mucho tiempo los ejercicios espirituales de San Ignacio fueron para muchas personas la mejor forma precisamente de concentrarse, de conseguir paz interna y tratar de visualizar y mejorar los problemas que pueden estar atravesando. San Ignacio se da cuenta que siendo un civil, o siendo en este caso un militar que había participado en el mundo de la guerra, tenía muy poco conocimiento de los temas espirituales. Él se va a estudiar primero teología en Salamanca, en España, y luego se va a París. Desde allí empieza a perfeccionar su conocimiento sobre los temas de la fe, y luego decide crear allí en la ciudad de París, en 1534, una orden religiosa. Apenas lo acompañaban 6 personas. Él decide llamarla la Sociedad de Jesús, la Compañía de Jesús, y va a Italia y se pone al servicio del Papa, porque la intención original de la Compañía de Jesús era servir a Dios prácticamente de forma militar. Ellos querían ir a Palestina, a Israel, a la Tierra Santa, a liberar esos lugares donde había vivido y muerto Jesucristo y que estaban en manos musulmanas. Pero debido a que había conflicto entre Turquía y las naciones occidentales en el mar Mediterráneo, eso era prácticamente imposible. Entonces, si él no podía ir a Tierra Santa, él se puso al servicio del Papa. Y aquí hay una imagen donde muestra a San Ignacio justamente siendo recibido por el Papa Pablo III. Aquí vemos el Papa y aquí vemos a San Ignacio. San Ignacio le está entregando las constituciones de su orden religiosa. Toda orden religiosa tiene que tener como una especie de reglamento, que en este caso se llaman las constituciones.
Y San Ignacio, bueno, deja claro que él se va a poner al servicio del Papa y al servicio de la Iglesia Católica. Y una de las características novedosas es que toda orden religiosa en el catolicismo tiene 3 votos: el voto de pobreza, el voto de castidad y el voto de obediencia a sus superiores. Pero ellos agregan un 4.º voto, que es el de obediencia al Papa. Entonces, bueno, San Ignacio va allí, el Papa le recomienda que se haga sacerdote y San Ignacio se hace sacerdote en la ciudad de Venecia. Cuando San Ignacio, bueno, finalmente logra eso, estando en Italia, cerca de Roma, en una zona llamada Storza, tiene una especie de visión donde se encuentra al Dios Padre, a Jesucristo, y oye que Dios le dice a Jesucristo, está a mi lado, y Jesucristo le dice a San Ignacio, yo quiero que tú me acompañes. De allí justamente San Ignacio decide llamar la orden o ratificar que la orden se va a llamar la Compañía de Jesús, porque nosotros vamos a estar acompañando a Jesús. Fíjense que cuando San Ignacio decide establecer la fórmula de su institución, dice exactamente así: todo el que en nuestra compañía quisiera ser soldado de Dios bajo la bandera de la cruz, entienda que es miembro de una compañía que ha sido instituida principalmente para la defensa y la propagación de la fe. Entonces, bueno, la Compañía de Jesús, la Orden de San Ignacio, se va a dedicar a, bueno, obedecer las órdenes del Papa, y ellos se van a convertir en uno de los que va a difundir la fe católica en diversos lugares. Ellos se van a convertir, digamos que, la primera lanza de la contrarreforma. ¿Por qué? Bueno, porque ellos se van a dedicar a fundar colegios, instituciones. Sus sacerdotes van a ser gente muy preparada, muy culta, y van a tratar también de influir en las clases gobernantes, las clases dirigentes, para que se mantenga la fe católica. Es por eso que aquí hay una pintura que muestra una especie de analogía de esa cuestión. Aquí vemos, si lo pueden, es un poco complicado mostrarlo completo, pero voy a tratar de explicar. Aquí está Jesucristo y la Virgen María, pero aquí hay un hombre que lleva una bandera. Esta bandera es en defensa de la Virgen. Los protestantes habían considerado que el único mediador es Jesucristo, la Virgen no. Entonces, lo interesante de esta pintura es que este hombre que lleva aquí la bandera es el representante del catolicismo, y él acaba de derrotar a estos dos caballeros. Aquí obviamente no se puede ver muy bien, pero aquí hay como unos libros que dicen Lutero, y aquí Calvin y Luther, dando a entender que precisamente el catolicismo ha derrotado al protestantismo y ha erigido la bandera de defensa de la Virgen y la Iglesia, y cuenta con el apoyo de Dios, de Jesucristo. Entonces, bueno, ¿qué hace la Compañía de Jesús? La Compañía de Jesús va a tener un impacto muy grande, porque también ellos van a difundir el catolicismo fuera de Europa. No solamente van a lograr recuperar territorios que habían sido avanzados por los protestantes, el sur de Alemania, toda Polonia, lo que hoy en día es Hungría, lo que hoy en día es la República Checa o Chequia, completamente Francia, Bélgica, son territorios donde la labor evangélica de los jesuitas va a ser muy importante para que el catolicismo se mantenga, pero ellos se van a expandir a otras partes del mundo. Aquí vemos una imagen de la India. Aquí hay dos sacerdotes jesuitas que están conversando con una autoridad, un marajá en la India. ¿Por qué? Porque lo que quieren es que este señor se convierta al catolicismo. Aquí pueden ver un sacerdote jesuita en China. Este que está acá
vamos a ver si podemos acercar acá, es un sacerdote jesuita en China. Y aquí es una estampa en Japón. Voy a acercarles lo más que pueda la imagen para que vean los jesuitas en Japón. Los jesuitas lograron convertir a muchísima gente en Japón. Mateo Ricci, San Francisco Javier fueron parte de los jesuitas que lograron ir hasta el oriente y lograron hacer una gran conversión de personas al cristianismo. Se afirma que en Japón llegaron a convertirse 250.000 y 300.000 personas al catolicismo, pero debido a que en Japón estalló una guerra civil, una lucha entre distintos clanes, se llegó a pensar que el catolicismo era una amenaza y los católicos fueron expulsados y se persiguió a los creyentes del catolicismo. Hay jesuitas que murieron difundiendo la fe y ellos fueron los primeros mártires de esa orden religiosa. Bien, ese punto de la cuestión de la fe ayudó muchísimo a que aumentara la opinión favorable de la gente sobre la Iglesia Católica por la labor de estas personas. ¿Por qué? Porque empezaron a haber sacerdotes que no estaban pendientes de mirar con malos ojos a las mujeres. Empezaron a haber sacerdotes que no estaban pendientes del dinero, del lujo, de la vida sabrosa, por decirlo de alguna manera. Entonces todo eso fue haciendo que las personas sacaran una opinión muy positiva de la Iglesia Católica. Eso de alguna manera va a hacer que los sacerdotes católicos recuperen parte del prestigio que tenían antes de que se iniciara la Reforma. Bueno, porque evidentemente la idea que había de los sacerdotes católicos era que eran unos vendedores de indulgencias, eran unos irresponsables que tenían mujeres, eran unos borrachos, unas personas que nada más estaban pendientes de una vida de lujo, de flojera, de molicia, pero no es el caso. Aquí les tengo, por ejemplo, el caso de San Carlos Borromeo. San Carlos Borromeo era obispo de la ciudad de Milán, y a pesar de que estalló una peste y toda la gente abandonó la ciudad, aquí lo ven en esta pintura atendiendo a una persona con su hijo enfermo. Él se decidió quedar en la ciudad y dio el ejemplo de colaborar. Él hizo todo lo posible durante una epidemia de peste en la ciudad de Milán por ayudar a los pobres, por ayudar al necesitado, porque ese era precisamente el espíritu cristiano que debía rescatarse para que la iglesia mejorara su fama, su reputación, su imagen ante el mundo. Entonces, bueno, en ese aspecto la situación mejoró muchísimo. Bien, la segunda de las medidas que toma la Contrarreforma es, por supuesto, una de las más polémicas que se pueden recordar. Es el conocido Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. La Inquisición era una figura existente ya desde la Edad Media. Desde el siglo XII existía la Inquisición episcopal, que en pocas palabras era una potestad, un poder que tenía un obispo de ordenar que se creara un tribunal especial para que se juzgara a una persona por delitos religiosos. En este caso, el delito que más se juzgaba en la Edad Media era el de brujería o hechicería. Evidentemente en una etapa en la cual había poco conocimiento científico, médico-científico, y también durante que imperaba el miedo, era muy común que se pensara que la causa de epidemias, malas cosechas o problemas se debían a la brujería, a la hechicería. Y esa era una de las medidas que eran más o menos habituales. Luego existió la posibilidad de juzgar a quienes cuestionaran la autoridad de la iglesia como herejes. La herejía era otra de las cuestiones por las cuales se podía hacer un tribunal y condenar a muerte a una persona, porque estas ideas podían generar disturbios, escándalos, y la iglesia justificaba eso como una medida de preservación del orden público. Hoy en día, por supuesto, a nosotros nos parece eso escandaloso y abominable, porque estamos ya en una época donde la idea de la libertad de expresión, la tolerancia religiosa,
el respeto a la vida es algo ya que ha avanzado mucho, pero en una época en la cual la disidencia se consideraba algo peligroso porque podía romper la paz, el orden y fracturar el cuerpo interno, había quienes justificaban esto. Las circunstancias terribles que le tocó vivir a Europa durante la Reforma y la Contrarreforma van a explicar esta medida. Por supuesto que yo, como persona que estudia la historia y además como católico, no puedo justificar que en el nombre de Dios se mate a una persona, pero en el contexto, cuando uno se acerca a comprender la historia, no a justificar hechos cuestionables, uno puede entender por qué se toman esas medidas. La idea de la sociedad europea basada en el cristianismo se basaba justamente en una idea de un orden. Si ese orden se ponía en peligro, la persona que lo estaba haciendo estaba no solamente trayendo el caos, sino la destrucción, y esas medidas implicaban que se tomara mano fuerte. Entonces precisamente el Papa Pablo III decide que bueno, vamos a tener que tomar medidas fuertes, porque justamente una de las recomendaciones que había hecho el cardenal Carafa era que la iglesia no está mostrando un carácter fuerte ante lo que está pasando. La iglesia de alguna manera está siendo débil o blandengue. Entonces ya tenemos que poner orden. Y el poner orden implicaba, por un lado, dentro del catolicismo, bueno, que surgieran buenos y nuevos sacerdotes que mejoraran la piedad en la religión, pero por otro lado era que la iglesia iba a actuar en este caso como una especie de policía, o más que policía, como una especie de soldado que iba a defender a la institución y bueno, también a todas las personas creyentes, porque la iglesia tomaba medidas contra los que se consideraban que eran herejes, porque pensaban que esas personas le iban a traer daños a la sociedad con esas ideas. Entonces bueno, el tribunal se constituyó ahora en 1542 como una estructura dentro de la curia romana, es decir, de los órganos de gobierno que hay en Roma, en lo que hoy en día sería el Vaticano. Se iba a hacer un nuevo organismo que se iba a encargar como un tribunal de seleccionar un jurado con acusado, con defensor, recabar las denuncias, hacer procesos, buscar que la persona confesara, se arrepintiera o reconociera su error, y según la gravedad del caso la persona era condenada o a prisión perpetua o a muerte. A veces había la posibilidad de que la persona se echara para atrás, se arrepintiera, pero le tocaba pasar por una situación bastante desagradable que se iba a conocer como los autos de fe. ¿Por qué? Bueno, porque la Inquisición, esta nueva Inquisición que surge, ya había tenido un antecedente en España. En España, en la época de los Reyes Católicos, se había logrado crear un tribunal especial muy famoso, también muy terriblemente famoso, dirigido por el famoso inquisidor español Torquemada. Porque allí había el temor de que mucha gente se estaba convirtiendo al cristianismo, pero no eran sinceras. Es decir, judíos o árabes se estaban convirtiendo al cristianismo, pero seguían manteniendo las prácticas religiosas. Y Torquemada persiguió muchísimo a esas personas con un celo terrible que lo hizo convertirse en sinónimo de intolerante. Bueno, ese tribunal se consideraba que muy eficiente, el tribunal de la Inquisición española. Por lo tanto, la nueva Inquisición que se va a constituir en Italia, el Santo Oficio, va a querer repetir más o menos el éxito de ese tribunal. La intención, bueno, como ya les había dicho, era garantizar el orden, evitar bajo cualquier posibilidad que el orden, la unidad del cristianismo se viera amenazado. Así que por supuesto se tomaron medidas que son sumamente cuestionables. Y bueno, la iglesia juzgaba a la persona. Si la persona se arrepentía, posiblemente podía salvar la vida, pero le ponían lo que se llama un San Benito, que era una especie de capirote, de sombrero en forma de cono, y tenía que llevar un cartel donde reconocía sus pecados. Eso era algo bastante infamante, bastante humillante, y así que había mucha gente que prefería que la mataran a aceptar esa humillación, porque si la persona se arrepentía de eso, no la mataban, pero la dejaban en un convento y su familia tenía que vivir con la vergüenza de que, mira, ahí tienes un familiar tuyo. En la iglesia donde esa persona acostumbraba a ir o iban sus padres, se colocaba un cartel donde decía: aquí en esta iglesia el fulano de tal
fue un pecador. Entonces ese tipo de cuestión hacía que mucha gente viera la Inquisición como lo que era una fuerza implacable que reprimía cualquier disidencia. Entonces bueno, la Inquisición se fue convirtiendo en una institución que reprimió cualquier desviación de la autoridad de Roma, digamos la más mínima. Y eso era precisamente como para dejar claro, quizás para disuadir, quizás para amenazar a quienes pretendían discutir la autoridad moral y la autoridad de Roma como fuente religiosa del cristianismo. También es importante aclarar esto, la Inquisición combatía otros delitos que en este caso eran, podríamos llamarlos así, delitos morales, porque el tribunal de la Inquisición era un tribunal religioso pero también moral. ¿Qué hacía la Inquisición? Bueno, la Inquisición también se encargaba de revisar los casos donde hubiese sacerdotes que solicitaran actos inmorales. La Inquisición también juzgaba los casos de bigamia, los casos de infidelidad, los casos de zoofilia, que eso era muy común en el campesinado, y también la Inquisición castigaba lo que se consideran delitos muy graves que tenían que ver justamente con preceptos de la ley, de los mandamientos de la ley de Dios, como por ejemplo el parricidio, matar a tu padre, también el matricidio o el aborto, el filicidio, matar a tu hermano, aunque eso eran delitos, podían ser considerados delitos comunes. Como había contexto dentro de la iglesia, de lo que estaba en la Biblia, Caín y Abel, por ejemplo, un hermano mata a otro, se consideraba muy grave, violar el mandamiento que te exige amar a tus padres y respetarlos. Y por supuesto, la iglesia siempre ha estado en contra del aborto. El que un padre o una madre mate a su hijo neonato o ya grande se consideraba muy grave y la iglesia tomaba cartas en el asunto. Entonces bueno, la iglesia hacía el juicio, pero la iglesia no mataba a nadie, eso es muy importante aclararlo. La iglesia tomaba la decisión y le entregaba a la justicia común la decisión. Así que quien finalmente se encargaba de matar a alguien, a condenarlo a muerte, era en este caso la justicia común, la policía o las fuerzas de seguridad existentes en este momento. Entonces bueno, en esas condiciones tan lamentables, la iglesia hizo mucho de estos espectáculos. Aquí estamos viendo, esto que está acá se llama un auto de fe. Los autos de fe eran eventos sociales, digamos, por decirlo de alguna manera, digamos espectáculos, donde había un gran inquisidor que presidía el evento. Generalmente era un miembro de la orden dominica y estaban las personas que a veces las ponían desnudas, las azotaban, las llevaban pues para que mostraran ante el resto de las personas su vergüenza, o a veces había personas que las ponían en un cepo. Fíjense que el que está acá es un religioso y aquí hay otra mujer. Posiblemente eso fue porque estaban haciendo actos indebidos. Y aquí creo que se ve una típica hoguera donde le prenden fuego a la gente. Entonces, bueno, ¿por qué quemar a la gente? Bueno, la razón vendría a ser la vieja tradición que existía de pensar que la única forma de purificar algo es con el fuego. Cuando una persona, por ejemplo, tenía una herida, se calentaba muy fuertemente un metal para cauterizarlo. Y hoy en día se sabe que cuando se aplica mucho fuego a un elemento, se matan todos los gérmenes, se matan todas las bacterias y de alguna forma se purifica. Entonces, bueno, la razón era quemarlo porque era una forma de purificar a la persona. Obviamente la persona moría, y también porque había cierta similitud con la cuestión del infierno. La persona tenía que quemarse porque iba a ir al infierno, aunque la idea era que la persona se le tratara de que se arrepintiera y que tratara de ir al cielo. Pero entonces, bueno, la Inquisición, que fue por supuesto uno de los pasajes más terribles y oscuros de la Iglesia Católica, se convirtió en una de las medidas más famosas, más polémicas, y la Inquisición fue
paulatinamente desapareciendo ya en el siglo XIX. En la actualidad la Inquisición ha desaparecido, se llama ahora la Congregación para la Doctrina de la Fe, y es un organismo que lo que hace es fomentar en todo caso debates teológicos en los cuales se invite a defender el catolicismo contra lo que se consideran ideas equivocadas. Bueno, justamente con el caso de las ideas, la Iglesia decidió hacer una lista de libros que se llamó el Index Libros Prohibidorum, índice de libros prohibidos, en el cual todo libro publicado tenía que contar con una autorización de la Iglesia para poder ser divulgado. ¿Por qué? Porque si había cosas que contradecían la moral, las buenas costumbres, la doctrina de la Iglesia, atacaba a la institución o contradecía la Biblia, esos 5 elementos, era motivo de mucha preocupación. Y bueno, quien lo hacía era censurado, podía ser encarcelado y podía terminar en la hoguera, atacado por la Inquisición. Esa es la razón por la cual algunas personas, como Nicolás Copérnico, que era religioso, esperó a morirse para que publicaran sus estudios de astronomía. Y concluyo el término de esta mención sobre la Inquisición, que la Inquisición quizás tiene su caso más famoso con alguien también que fue astrónomo, que fue Galileo Galilei, que fue condenado por la Inquisición a guardar silencio. A él se le decidió no llevarlo a la hoguera, no condenarlo a muerte, pero se le impuso un castigo de silencio y un arresto domiciliario. La condena de Galileo es utilizada muchas veces por los enemigos de la religión y los enemigos particularmente del catolicismo para seleccionar y decir que la Iglesia era en efecto una fuerza maligna y oscurantista y que Galileo lo censuraron. Pero hay que conocer el contexto de que la razón por la cual a Galileo lo silencian es también un asunto que tiene que ver con su propia personalidad, la forma como él se relacionaba y la vida política que había en Italia para el siglo XVI, porque Galileo no era una persona de fácil trato, a veces era una persona sumamente pedante. En una ocasión, cuando se murió un profesor universitario que le llevaba la contraria, Galileo llegó a exclamar que esa persona se había muerto y finalmente estaba en el cielo, comprobando que lo que decía el Galileo era cierto, porque podía ver los cuerpos celestes que le interesaba. Y bueno, Galileo era una persona que se había ganado ya cierta enemistad por ese tipo de cuestiones, pero Galileo era una persona profundamente religiosa. Él nunca puso en cuestionamiento la Biblia como un libro moral. Galileo vivió su juventud en un convento, estuvo a punto de ser sacerdote. 2 de sus hijas fueron monjas y Galileo mantuvo muy buena conversación y amistad con varios papas, los cuales algunos le financiaron sus investigaciones. El problema con Galileo es que él publicó algunos escritos en forma de diálogos, y uno de ellos se burlaba de ciertos personajes. Y la respuesta en esos diálogos sobre Júpiter o sobre... creo que era sobre Júpiter, ahorita no recuerdo el nombre. Muchas personas cuando leyeron el libro creyeron que Galileo se estaba burlando del Papa en ese momento, porque Galileo recogía todas las críticas que ciertos sacerdotes que conocían de astronomía habían hecho contra él. Entonces, bueno, Galileo fue condenado a guardar silencio, que no publicara más obras. Si quería investigar, que investigara, pero que no dijera, no publicara nada y que estuviese en un arresto domiciliario. Por supuesto, bueno, Galileo aceptó la cuestión y de alguna forma su legado científico fue acallado. Pero Galileo, como les digo, nunca cuestionó la Biblia como un libro moral, como un libro religioso. Lo que naturalmente cuestionaba era que la Biblia no era un libro científico, pero con el paso de los años se ha reconocido que en efecto la Biblia no es un libro científico, es un libro religioso y moral. Y en el año 1992-93 el Papa Juan Pablo II declaró que la condena a Galileo fue un error. La Iglesia se precipitó, pero analizándolo históricamente, más que una condena de la Inquisición por motivos religiosos, eso fue una condena más que todo de tipo político y de malentendido por las relaciones tirantes que tenía Galileo con las muchas personas que lo criticaban, ya que Galileo no era muy amigo que le llevaran la contraria. Bien,
Vamos ahora con la tercera y última manifestación de la Contrarreforma. La tercera y última manifestación de la Contrarreforma es el Concilio de Trento. Trento es una ciudad en el norte de Italia que se escogió porque estaba al norte, cerca de la frontera con Austria, y estaba un punto más o menos intermedio entre el norte alemán y el sur italiano. Un concilio es una asamblea de obispos, de cardenales, que representa en este caso la autoridad. Es casi como decir una especie de parlamento dentro de la iglesia. Los concilios es una tradición muy antigua, desde ya prácticamente la época de los apóstoles. Hubo un famoso concilio de Jerusalén, posteriormente el famoso concilio de Nicea, que es para muchos la fecha de nacimiento formal de la Iglesia Católica. Y cuando se presentaban problemas en el seno de la Iglesia Católica, se convocaba un concilio para que se discutiera y se solucionara el problema. Cuando cuando Martín Lutero inició su rebelión religiosa en Alemania, muchos de los protestantes pedían un concilio, que la Iglesia decidiera juzgar a través de una discusión y un debate qué medidas se tenía que tomar. Entonces, bueno, el Papa León X, el primer papa que tuvo que ver con el tema de la reforma, luego el Papa Clemente VII o octavo, no recuerdo ahorita el número, le dieron largas al asunto. Ellos no querían eso porque temían que un concilio generara más problemas que soluciones. Pero finalmente Pablo III decide apoyar esa idea y bueno, ya prácticamente al final de su periodo es que el concilio va a poder ver vida. El concilio va a iniciarse en 1545 y se va a extender hasta 1563. Muchas personas piensan que el concilio duró toda esa cantidad de años. No, el concilio no duró toda esa cantidad de años. Lo que ocurre es que el concilio tuvo varias etapas, varios momentos. El concilio fue interrumpido en algunos casos, en otras ocasiones de alguna u otra manera no se pudo llegar a ciertos acuerdos, y viendo las dificultades que había por la situación de guerra, por las enfermedades, el concilio se suspendió varias veces. Entonces, bueno, esa primera asamblea, esa asamblea de religiosos, la primera que nos llama aquí a nosotros la atención, se escoge la ciudad de Trento. Aquí, esta es la iglesia de Santa María de la Mayor de Trento. Aquí, esta iglesia que están viendo acá es la que recibió a los representantes de este congreso. Y aquí hay una de las famosas imágenes del Concilio de Trento. Ese es el interior de la iglesia. Y allí obispos, la mayoría eran italianos, obispos italianos, españoles, franceses y alemanes, van a reunirse. Allá había 28 obispos, también estaban los embajadores de las distintas naciones católicas, de Portugal, de España, de Francia, de Austria, por supuesto de los reinos de Italia, algunos de Bélgica, Holanda, desconozco si fueron ingleses. Y bueno, y también iban teólogos y expertos. Ellos tenían voz, pero no voto. Entonces, bueno, el concilio comienza en el año 45, durante el papado de Pablo III, y se va a extender a lo largo del papado de Julio III, Pablo IV, que es el cardenal Carafa. El cardenal Carafa luego se va a convertir en papa, y luego con Pío IV. El Papa Pío IV, bueno, es el que le va a tocar cerrar el concilio. Bueno, la primera fase del concilio es de 1545 al 47, luego se suspende y el concilio se va a Bolonia, que es un poco más al sur. Luego el concilio consigue regresar de nuevo a Trento, y desde el 62 al 63
las sesiones llegan a distintos acuerdos, se ponen las nuevas reglas del catolicismo. Por lo menos la versión de la iglesia, de la Biblia, que se utiliza en el catolicismo, se debe a la traducción de la Biblia de San Jerónimo. La Vulgata se le llama Vulgata porque era el latín vulgar que había en la época final del Imperio Romano y en la Edad Media. La Biblia que se utilizaría sería la traducción de San Jerónimo. La iglesia estableció unos dogmas más claros, como que estaba prohibido que los sacerdotes se casaran, que tuviesen mujer, amante e hijos. Dejó claro que estaba prohibido la compra de cargos. Aquí dos aspectos importantes, la simonía y el nicolaísmo, que eran delitos que cometía la iglesia, se condenaron. Y la tercera, más importante, bueno, es que se ratificaba la autoridad del Papa, la unidad de la iglesia, y se establecía como cuarto un catecismo de la iglesia católica. El catecismo es un libro fundamental porque mucha gente lo piensa que es el libro que usted utiliza para hacer la primera comunión, pero un catecismo es un libro que recoge las verdades fundamentales de una fe para que usted las aprenda y se difunda entre los creyentes esa información. Bueno, el catecismo del Concilio de Trento se mantuvo básicamente igual hasta prácticamente 400 años después. Las bases sentadas en el Concilio de Trento se van a mantener prácticamente igual hasta el Concilio Vaticano II, hecho prácticamente 400 años después, en 1963 y 1965, bajo los papados de Juan XXIII y Paulo VI. La iglesia se pone al día, se da un proceso de ayornamiento, como se dice en italiano, de ponerse al día. Y bueno, desde mi punto de vista como historiador y como católico, los elementos que faltaron en Trento se arreglaron 400 años después en el Concilio Vaticano. ¿Por qué? Bueno, porque una de las cosas que el Concilio de Trento no permitió fue dar la misa, dar y escuchar la misa en idioma nativo. Solo se permitió para los pueblos que se estaban evangelizando, para los pueblos en América, en África y en Asia. Pero los demás pueblos, los pueblos que ya estaban cristianizados, la misa solamente se escucharía en latín. Y que ese iba a ser el idioma sacro, la lengua fundamental para la religión. Entonces, bueno, esos detalles hicieron que el catolicismo marcara una pauta sobre esa situación en la fe. Y bueno, prácticamente hay una extensión de lo que estamos diciendo, que va a ser el arte barroco, que ya lo vamos a mencionar más adelante. El barroco va a ser un arte que de alguna manera va a verse potenciado debido al concilio de Trento. ¿Por qué? Porque la iglesia considera que a través del arte se puede también evangelizar. Y como se habían fijado que los protestantes la tenían agarrada contra las imágenes, inclusive destruían crucifijos, imágenes de la Virgen, imágenes de los santos, los católicos pensaron en el Concilio de Trento que lo que había que hacer era potenciar eso, afincarse más y defender el uso de las imágenes. Y eso va a ser de alguna manera una de las consecuencias de lo que va a tener este proceso histórico que estamos viendo. Entonces, bueno, vamos ya a ir finalizando, ya estamos al borde de una hora de grabación. Entonces, vamos a ver ahora las consecuencias de este proceso histórico que significó la Contrarreforma Católica. La primera consecuencia que va a dejar la Contrarreforma es que, cerrando justamente el proceso que se inició con la Reforma Protestante, la Contrarreforma lo que hace es confirmar que definitivamente la unidad del cristianismo en el mundo occidental definitivamente se dividió. El mundo occidental conoce hoy en día dos confesiones religiosas, el cristianismo católico y el cristianismo protestante, o las iglesias reformistas en buena parte del mundo. Bueno, esa consecuencia, lamentablemente, hasta el sol de hoy, 500 años después, desde la rebelión de Martín Lutero en 1517, el cristianismo en el mundo occidental sigue dividido entre católicos y protestantes.
Eso lamentablemente no se ha podido resolver. Siempre se habla del deseo de ambas iglesias de llegar a un acuerdo. En los años 2000 del siglo XXI se llegó a un acuerdo entre católicos y protestantes. De hecho, el Papa Juan Pablo II hizo muchos intentos de acercar a las confesiones luteranas y a las confesiones anglicanas al catolicismo. No se ha logrado avanzar mucho en eso, pero es una aspiración de todo cristiano que todos aquellos que crean en Jesucristo puedan abrazarse como hermanos. Y es una cosa que hay que dejar claro: cristianos no son los evangélicos solamente, cristianos no son los ortodoxos, ya sea en Rusia, Grecia, Europa Oriental, y cristianos no son únicamente los católicos. Todos aquellos que crean en Jesucristo son cristianos. Y el cristianismo como religión se divide en tres grandes doctrinas: el catolicismo en el mundo occidental, los ortodoxos en el mundo oriental y los reformistas o protestantes en una parte del mundo occidental. Bueno, la segunda consecuencia que va a dejar justamente esta situación de la contrarreforma católica es la recuperación del catolicismo en algunas partes. Algunas partes del mundo son católicas hoy en día gracias a la acción de la contrarreforma. La primera, desde mi punto de vista, es Polonia. Polonia es un país muy católico gracias a la acción de la Compañía de Jesús y la predicación católica. El sur de Alemania también sigue siendo un territorio católico. Lo que hoy en día es Chequia o la República Checa también es un territorio mayoritariamente católico. Bélgica y casi toda Francia se convirtió al catolicismo gracias a la acción de la contrarreforma y el avance principalmente de los jesuitas. Ahora bien, la tercera característica de esto que estamos hablando podría ser uno de los acontecimientos más terribles que va a dejar una lucha religiosa, que es que precisamente las guerras de religión van a continuar y sobre todo la más fuerte va a ser la guerra de los 30 años. La guerra de los 30 años va a ser una guerra que al principio va a surgir por razones religiosas y luego va a tener razones geopolíticas. Esa va a ser la primera gran guerra europea y el nombre no es casual. Duró de 1618 a 1648. Devastó sobre todo al centro de Europa, especialmente en Alemania. Y esa guerra enfrentó a naciones católicas contra protestantes, aunque hubo momentos en que salieron católicos y protestantes contra otros católicos. Y esa guerra explotó hasta su nivel más terrible, el fanatismo religioso. A partir de allí es que también se da una ruptura definitiva entre la ciencia y la fe, porque el fanatismo religioso hizo ver, con toda la destrucción que creó, que la religión podía verse como algo negativo y como algo malo. Y entonces desde allí comenzó a haber una actitud contraria a la fe. Entonces, bueno, esa tercera consecuencia es muy lamentable porque justamente dejó a Europa muy afectada, y los que se supone que son militantes, creyentes de una religión basada en el amor, Jesucristo decía, ámense unos a los otros, van a ser precisamente lo contrario, matarse unos a los otros. Y la cuarta característica es, como a consecuencia de toda esa destrucción que hubo, va a surgir a fuerza de aprender con dolor la noción de la tolerancia religiosa. El no ser tolerante con una persona que tenga otra creencia religiosa solamente va a generar enfrentamiento, solamente va a generar dolor, sufrimiento, muerte y destrucción. Entonces, bueno, lo mejor es que vayamos siendo tolerantes. Entonces, una de las consecuencias, la cuarta consecuencia concretamente, va a ser que los europeos y buena parte de los occidentales van terminando entendiendo que la tolerancia es muy importante. Bien, hay una quinta y última consecuencia que la dejo de último porque habitualmente no la mencionan los que estudian y se dedican al tema de la historia universal, pero es muy importante destacarla, que es el barroco. El surgimiento del barroco como una actividad cultural que no solamente se va a centrar en la pintura, en la escultura y la arquitectura, sino también en la literatura y también en la música.
el barroco va a ser uno de los artes y formas de cultura que va a estar presente en esta etapa. A veces cuando se estudia la historia universal, la historia de la Edad Moderna desde el punto de vista de la cultura, se divide a la Edad Moderna en tres etapas: la etapa del Renacimiento, la etapa del Barroco y la etapa de la Ilustración. Bueno, nosotros vamos a ver de esa etapa una sola, que bueno, ya hemos visto el Renacimiento, pero vamos a ver ahora la que corresponde a el Barroco. Como consecuencia de la Contrarreforma. El barroco es un arte que ha tenido cierta reputación de exagerado, de sobresaturado, porque precisamente el barroco busca precisamente colocar muchas cosas. Hasta el sol de hoy se discute la causa de su nombre. Se dice que barroco viene del italiano verruca, que sería verruga, también de la palabra vasto, o la palabra portuguesa barroco, que quiere decir como sobrecargo. Entonces, bueno, hasta el sol de hoy el barroco tiene fama, se le ha considerado como un arte exagerado, muy cargado, pero el barroco es un arte muy involucrado con esta cuestión de la Contrarreforma, porque la Iglesia Católica se dio cuenta de que el arte, bueno, veníamos del Renacimiento y San Pedro Vaticano la actual catedral se está levantando, es la época de los grandes pintores, de Da Vinci, de Leonardo y de Miguel Ángel. Entonces, evidentemente, el arte juega un papel importante y el arte va a buscar convertirse en un mecanismo de alguna manera ideológico para enseñar, para evangelizar. Entonces el arte ahora no solamente va a reflejar una realidad o va a plasmar una cuestión idealizada, sino que tiene la intención justamente de emocionar los sentidos, de, en este caso, cautivar y de alguna forma transmitir cierta idea religiosa. Vean, por ejemplo, esta imagen de Santo Domingo de Guzmán. Esta imagen que vemos acá de Santo Domingo de Guzmán, la voy a acercar lo más que pueda, es una imagen donde se ve un rostro que transmite cierto drama, y por supuesto hay aquí una expresión simbólica. Él tiene una estrella en la frente, que quiere decir la glorificación de su persona. Las imágenes del barroco se caracterizan mucho por esas caras de drama, esas caras de sufrimiento, porque lo que buscan es transmitir evidentemente una forma muy particular, y eso no solamente lo vamos a ver en la pintura, también lo vamos a ver en la arquitectura. Aquí por lo menos vemos el famoso baldaquino de Bernini. Esto está en la catedral de San Pedro Vaticano. El baldaquino es una especie de estructura que se coloca en el altar principal. Si ustedes ven con detalle, el baldaquino está son una serie de elementos muy sobrecargados. No es para nada algo sencillo, sino que es algo que está ricamente adornado. Bueno, la idea era precisamente que las obras arquitectónicas se iban a caracterizar por estar justamente muy recargadas. Había una intención de dejar claro que el arte estaría al servicio de una causa religiosa. Y bueno, por supuesto, Bernini se hizo famoso también por sus esculturas. Esta es una de las más famosas, que es el Éxtasis de Santa Teresa. Aquí, como pueden ver, la cara de Santa Teresa refleja un estado que transmite en efecto que un ángel le está hinchando, si no me equivoco, el corazón para que reciba la gloria de Dios. Aquí se trata de transmitir una emoción, un dramatismo que no era propio, digamos, de las esculturas del Renacimiento, y ahora se sobrecarga la emoción artística. Y bueno, como les había comentado, las estructuras en España
van a tomar esa corriente artística y la van a asumir prácticamente como una identidad, porque el barroco va a venir a América. Una gran cantidad de edificios públicos que corresponden al periodo colonial, ya sean iglesias o palacios, van a tener esa característica. Aquí vemos, por ejemplo, la Catedral de Santiago de Compostela. Esta catedral es muy famosa, que está en Galicia. Aquí vemos, voy a acercar un poco más para que vean que la catedral está profundamente decorada. Si pueden ver en detalle, la catedral tiene cerca de las torres y en la fachada hay una gran cantidad de detalles. Se ve una escultura de un santo que evidentemente es el apóstol Santiago, y hay una serie de pequeños detallitos. Todo eso indica que es una iglesia bellamente decorada, pero prácticamente hacia la exageración. Bueno, eso van a ser justamente características de este estilo barroco. Vean los altares, los retablos dentro de las iglesias. La cuestión no se iba a limitar nada más a lo que estaba afuera, sino adentro, porque la idea es conmover al espectador, sobrecargarlo, y justamente por eso hoy en día la gente dice cuando algo es barroco es porque tiene como demasiados ingredientes. Esto es una capilla, la iglesia de la Cartuja de Granada. Como podrán darse cuenta, voy a acercar lo máximo que puedo, está excesivamente decorada. Ahí pueden ver que aparte de las imágenes religiosas, cada columna tiene un acabado determinado. O sea, no hay una obra limpia, sino que se carga muchísimo la decoración. Y bueno, en España, por supuesto, van a haber pintores barrocos que se van a hacer sumamente famosos. Quizás el más famoso de los españoles va a ser Diego Velázquez. Y Diego Velázquez se va a hacer famoso sobre todo por dos pinturas. Esta es una. Esta es la famosa rendición de Breda, que la gente lo conoce como las lanzas. Aquí hay una intención de contar un éxito militar español. La ciudad de Breda, en Holanda, estaba en guerra, se había rebelado contra el rey Felipe II, y aquí se rinden. El cuadro originalmente no tenía esas lanzas, pero Velázquez decidió ponerlas para agregarle mayor dramatismo. ¿Por qué? Porque ese poco de lanzas reflejan que hay un ejército que está detenido, descansado, que ha terminado la lucha, y ahí lo que quiere mostrar es el poder militar de España. España es una potencia militar que está dejando claro su poder. Y por supuesto la otra característica del barroco, aparte de ese dramatismo, ese sobrecargo, es que a veces hay como que mucha oscuridad en su obra. Bueno, Velázquez es famoso por una obra muy detallista que además cambia la perspectiva, que es el famoso cuadro de Las Meninas. Aquí lo vemos. Las Meninas de Velázquez es un cuadro que tiene la característica novedosa en el cual lo que nosotros estamos viendo es la perspectiva de los reyes que están teniendo un retrato, porque Velázquez les está haciendo un retrato a ellos. Los reyes están acá y ellos, esto es un espejo, y los reyes están mirando el cuadro que Velázquez está pintando. Aquí tenemos a Velázquez que está pintando, y aquí abajo están las hijas del rey y la reina, que se le llamaban las meninas. Entonces, bueno, el barroco como arte no se va a limitar únicamente a España, a Italia, a los países católicos, porque aun cuando hay una intención de influenciar a las personas para mantener la fe,
el barroco va a terminar influenciando a países protestantes. En Holanda van a haber dos grandes pintores que justamente van a seguir la tónica del barroco. Uno de ellos es Pedro Pablo Rubens o Peter Paul Rubens, que va a ser famoso porque él hace unas descripciones de cuerpos muy barrocos. Justamente el concepto de la estética de hoy en día cambia mucho cuando vemos estas imágenes que ven acá. Estas mujeres de cuerpos sumamente robustos es lo que es el cuerpo del barroco. Algo muy distinto a lo que hoy en día consideramos bello. Bueno, estos cuerpos rotundos, macizos, forman parte de la estética barroca que llegó a dibujar Rubens. Y el otro, muy famoso pintor holandés, Rembrandt, siguió un poco la tónica de, digamos, de Velázquez. Aquí tenemos la famosa Ronda Nocturna. Es una obra que trata de captar como si fuera una fotografía un momento en el cual los miembros de esta guardia, una guardia cívica en una ciudad de Holanda, están marchando. Evidentemente la ilustración es muy oscura, pero si ustedes consiguen una reproducción en internet la podrán ver. La obra se fue oscureciendo con el paso del tiempo, pero en el barroco era costumbre a veces al hacer las imágenes escoger ciertos colores oscuros. Y el barroco durante todo el siglo XVII, siglo del absolutismo, pero también siglo de la que vamos a mencionar más adelante, la revolución científica, va a hacer que muchas personas asuman ese arte y lo quieran tener como una forma de gala. Aquí por lo menos hay un famoso cuadro de Rembrandt de los miembros de el sindicato o el gremio de los tejedores de paños o tejedores de telas. Eso era un gremio importante y ellos querían tener, eso fue una costumbre que fue muy repetida en Holanda, ellos querían tener un retrato donde ellos salieran y se vieran bien. Entonces, bueno, contrataban a los mejores pintores, les pagaban muy bien y el estilo es barroco. Buscan justamente destacar con un ánimo muy fuerte, dramático, la presencia de las personas. Entonces, bueno, el barroco no se va a limitar evidentemente a lo que nosotros podríamos considerar exclusivamente, como mencioné, la pintura, la arquitectura y la pintura, la arquitectura, la escultura, sino que son las tres consideradas bellas artes, sino que también se va a trasladar a la escritura, la poesía. El famoso siglo de oro español, con Cervantes, Quevedo, Lope de Vega, se va a convertir justamente en la era del barroco, donde hay un cierto hablar complicado, lo que se llamó el culteranismo, muy propio de Góngora. Y también en la Inglaterra isabelina, esos también van a ser considerados los años del barroco, que es donde va a estar William Shakespeare. Y el barroco, como les digo, no se va a limitar a las tres famosas bellas artes, a la literatura, sino también a la música. Y de la música del barroco tenemos piezas que son muy muy conocidas por todos nosotros. Esto que suena son las famosas 4 estaciones de Vivaldi. Vivaldi fue un personaje que llegó a ser sacerdote, muy vinculado a la iglesia, y debido al mecenazgo que recibió, la música se fue desarrollando. La música de Vivaldi no es la única que hay en este momento. Siendo católico, por supuesto, en Italia la música renacentista había avanzado mucho, con el barroco va a avanzar más. Y en países protestantes como Alemania también va a haber un avance de la música, y tenemos un ejemplo de Johann Sebastian Bach.
Eso que oyen es los conciertos de Brandenburgo. Lo anterior eran las 4 estaciones de Vivaldi, que es un concierto para orquesta de cámara. Los conciertos de Brandenburgo vienen a ser lo mismo. Ese tipo de música que se parecen, muchas veces se imitaban unas a otras, forma parte del periodo musical del barroco. Y esto justamente forma parte de la gran aportación cultural que de alguna manera nos deja la Contrarreforma. Con la música de Johann Sebastian Bach en su tercer concierto de Brandenburgo, ya entonces me voy despidiendo. Hemos logrado concluir nuestra clase virtual, esperando que les haya parecido muy agradable, les haya aparecido una forma útil y entretenida de conocer más de la historia universal. Para mí ha sido un gran gusto que estén viendo este video, y bueno, no olviden suscribirse, darle a la campanita y dejar sus comentarios, que serán siempre muy bien recibidos. Bueno, muchísimas gracias, nos despedimos y que tengan todos ustedes una excelente jornada en cualquier parte del mundo donde puedan estar viéndome. Hasta luego.